No, usted está bien, no se preocupe. Bueno, señora, que Dios le bendiga, hermanos. Para los que nos visitan o los que no han estado cuando empezamos la serie del Evangelio según Juan, hemos estado viendo Juan capítulo 1 hasta estamos en el capítulo 7. El domingo pasado estuvimos viendo de unos 7 versículos de unas declaraciones que Jesús hizo. Y hoy vamos a tocar solamente un par o un trozo de lo que Jesús dijo en el pasaje que estuvimos viendo el domingo pasado. Así que el domingo pasado estuvimos viendo solamente Juan 7 de 37 hasta el 39. Hablamos de cómo el Señor Jesús dijo en Juan 7:37, dijo que todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Así que Él hace una invitación a la gente para que la gente pueda venir. Eso es Juan 7:37. Así que esta invitación que Él hizo, eso fue el tema de la predicación que tuvimos el domingo pasado. Era la invitación. Y hablamos de la invitación que el Señor Jesús hace. Y no es una invitación solamente para un grupo de personas, como enseña el calvinismo, que Dios ya eligió a algunas personas para salvación y otras personas ya para el infierno. No es lo que la Biblia enseña. Pero vamos a hablar de la invitación en sí, pero que dentro de esta invitación es un asunto de decisión. Así que como ves, el título es un asunto de decisión. Quiere decir que seguir a Cristo, vivir para Dios, es un asunto de decisión. Nadie puede obligar a otra persona a convertirse a Cristo. Nadie puede arrepentirse por otro. Nadie puede convertirse por otro. Nadie puede tomar el lugar de otra persona en lo que se refiere a la salvación. Es un asunto de decisión. Es un asunto de decisión. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tomar mi decisión si voy a seguir a Cristo o no voy a seguir a Cristo. Mi esposa tiene que tomar su decisión. Mis hijos deben tomar sus decisiones. Si leemos Ezequiel 18, todo Ezequiel 18, Dios está hablando al pueblo de Israel que Él no puede condenar al padre por los pecados de los hijos, ni va a condenar a los hijos por los pecados de los padres. Así que cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, porque seremos juzgados según nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Todas las decisiones que nosotros tomamos como personas tienen una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Siempre cosechamos lo que sembramos. Eso es cierto. Siempre cosecharemos. Si yo soy un hombre que ando con un grupo de mala gente, tarde o temprano seré como ellos. Los pájaros que tienen las mismas plumas siempre vuelan juntos. Las gaviotas no volarán con palomas, ni las palomas volarán con gaviotas. Así que las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas tienen un efecto positivo o tienen un efecto negativo. Así que hay personas, como ves, el título es un asunto de decisión. Así que presta atención en lo que vamos a hablar esta tarde. Así que hay personas que creen que el ser humano simplemente hace lo que Dios quiere que haga. Que Dios ya nos fabricó, decidió que tú al infierno vas a ir, tú al cielo vas a ir y tú por ahí vas a ir. El otro día, creo que el día de reparto era el viernes, tuve el privilegio de viernes de hablar con un vecino aquí, ya tiene 92 años. De verdad que le envidié, que wow, ojalá pudo llegar ni a 80 o 75. Tú tienes a 92 y sale solo, sube y baja. No está muy fuerte como antes, pero está bien, habla, tiene una conversación normal. Y yo le dije que no todo mundo llega a los 90 años hoy en día. La mayoría, mi hermana murió con 23 años. Hay gente que sus hijos mueren a los 7, otros que sus hijos mueren. Hay personas que mueren a los 40. Un hombre se fue a casa después de trabajar. Su madre le estaba esperando para que viniera a comer, se metió en la ducha para ducharse y ahí no salió más de la ducha para ducharse. Tuvo, no sé si es un infarto o un bajón de pulso o algo, pero algo le ocurrió y nunca salió de la ducha.
Así que llegando a los 92 años es una gran bendición. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con ese tiempo que tenemos que Dios nos da? Los que tienen más de 40 años, ¿qué estás haciendo con los 40 años que Dios te ha dado? Los que tienen 20, ¿qué has hecho con los 20 años que Dios te ha dado? Los que tienen 45, 50, 60, ¿qué estamos haciendo con esta vida que Dios nos ha dado? Todo se lleva a la conclusión de es un asunto de decisión. Es un asunto de decisión seguir a Cristo. Otros dicen que el ser humano actúa o hace las cosas predestinadas ya por Dios, que ya Dios ya decidió cómo tú vas a vivir tu vida. Así que haga lo que tú hagas, no hay manera que tú vives de otra manera. No es lo que la Biblia enseña. Y vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Algunos dicen que Dios ya decidió quiénes son suyos y hagan lo que hagan esas personas elegidas, especializadas, o esos VIPs de Dios, hagan lo que ellos hagan, siempre serán salvos. No importa si se quitan la vida, irán al cielo igualmente. ¿Por qué? Porque forman parte del conjunto selectivo de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. Una vez escuché a un amigo mío que predicaba sobre el Juan 3:16. Un amigo mío predicaba sobre Juan 3:16 y otros pasajes que él mezcló dentro. Eso es para justificar la doctrina de calvinismo, porque es calvinista. Para justificar la doctrina de calvinismo, él dijo que las palabras que Jesús dijo en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, porque no sé si lo conocéis, este pasaje muy famoso, está en muchos tratados evangélicos. Siempre de tal manera amó Dios al mundo, pero olvidan que eso solamente es una declaración verdadera y más poderosa, que es Juan 3:14 y 15, antes de llegar a 16, que es: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y el 16 viene: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Colgando a su Hijo sobre un madero. Así que ese amigo mío estaba predicando sobre Juan 3:16. Y él citó esas palabras de Jesús, porque Jesús estaba hablando con Nicodemo aquí. Él citó las palabras de Jesús y fue tan lejos para decir que la sangre expiatoria de Jesús en la cruz fue una expiatoria limitada. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no murió por los pecados de todos. Eso para mí es fuerte. Para decir que Jesús no murió por los pecados de todos, así que murió por los pecados de algunos elegidos, algunos selectos, y otras, que la sangre de Cristo es limitada, que no puede alcanzar a todo mundo, alcanza solamente algunas personas que Dios ya eligió de antemano. Mira, yo no quiero entrar en un debate teológico o doctrinal en ese momento, sino quiero que analizamos lo que las Escrituras dicen y que cada uno al final de esa enseñanza, cada uno llega a su propia conclusión. ¿Por qué? Porque seremos juzgados según nuestras propias conclusiones o según nuestro propio entendimiento de la Biblia. Nadie dirá que Señor, es porque yo estuve en una iglesia que todo era grito, 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 milagro, 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 señales y prodigios, y nunca el pastor predicaba la palabra. Dios te preguntará seguramente que tenías 2 ojos para leer, ¿por qué no leíste la Biblia? ¿Por qué no leíste la Biblia? Y 2 piernas para caminar, ¿por qué no saliste de esta congregación donde hacían todas esas cosas? Así que es un asunto de decisión. También ese hombre dice que los malvados son malos porque Dios decidió hacerlos malos o hacerlo así. Y eso para mí, hermanos, no es un tema que tenemos que tomarlo a la ligera. Porque muchas iglesias del siglo XXI están abrazando las doctrinas antibíblicas como esa. Están enseñando a la gente que no importa lo que tú hagas, no importa cómo tú vivas, tú puedes vivir de cualquier manera. Mientras que Cristo ya murió en la cruz por tus pecados, haga lo que tú hagas, no vas a ir a ninguna parte. Vivirás eternamente con Cristo. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Así que vamos a ver lo que la palabra de verdad nos enseña, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros pecados. Yo soy responsable de la manera que yo vivo mi vida, y cada uno de nosotros sentado aquí es responsable de la manera que viva su vida. ¿Por qué? Porque Dios en el día de juicio no llamará: familia de Pastor Alex, pasan por aquí. No. Cada uno será llamado por su nombre, y cada uno será juzgado según lo que ha hecho.
El padre será juzgado según lo que ha hecho, los hijos serán juzgados según lo que ellos han hecho. Eso es Juan 3:16 que le estaba explicando, tal como Jesús le explicó a Nicodemo sobre de tal manera amó Dios al mundo. El calvinismo dice que el mundo aquí representa unos selectos, unos VIPs, unos especiales, no representa el mundo en sí. Pero cuando miro en mi diccionario la palabra mundo significa mundo, es tal como es. Así que no necesito ser español para entender o tener un doctorado en lenguaje español para entender que mundo significa mundo. Así que 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo avisa a joven Timoteo. Era un pastor. Timoteo era un pastor jovencito, una iglesia, donde seguramente que la gente lo minimizaban por la edad que él tenía. Pero Pablo, de muchas exhortaciones que Pablo le dio, una de esas exhortaciones es 1 Timoteo 4:16. Pablo le dice: Timoteo, hijo mío, ten mucho cuidado de cómo vives. Ese es el primero. Todo creyente tiene que tener mucho cuidado de cómo vive. Pero tenemos la tendencia de compararnos entre nosotros. Y eso no es bíblico. Mi punto de comparación o mi referencia para compararme es Cristo. Yo tengo que mirar a Cristo, a mirar cómo Él vivió su vida y comparar de la manera que Él vivió su vida. Y es cierto que los líderes de la iglesia deben ser personas copiables. ¿Qué quiere decir? Que otros tienen que mirarle, intentar de copiar su piedad, su manera de ser, pero no intentar de ser como ellos, porque todos somos diferentes y cada uno rendirá cuentas por la manera que viva su vida. Es que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado. Ten mucho cuidado, no solamente, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Así que la vida y la enseñanza de Timoteo tenía que ser totalmente calibrada, tenía que ser conjunta. Y dice: mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación. Así que lo que Timoteo predica o la manera que él también vivía podría afectar su salvación. Eso llega a una conclusión: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Se lo dejaré para que usted mismo llegue a su propia conclusión según las Escrituras. Porque mucha gente dice que no se pierde, algunos dicen que sí se pierde, pero cada uno tiene que llegar a su propia conclusión según la palabra de Dios nos revela, el Espíritu Santo nos llega a esa confirmación. Y Pablo le dice: mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Quiere decir que si alguien está predicando algo que es antibíblico, los que están escuchando, si no tienen discernimiento y aceptan toda la basura que sale del púlpito, ellos se van a perder como el predicador. Así que no tendrán que echar la culpa a Dios, que no, fue el predicador quien nos dijo que una vez salvos, siempre somos salvos, podemos vivir de la manera que queremos. Es que no importa, porque ya hice una oración una vez y me bautizaron y tomé la primera comunión y me dijeron que ya estoy salvo. El día que hice el primer paso adelante, oraron por mí y me tiré en el piso y empecé a sacudirme. Allí ya me salvé No, es que cada uno es responsable de su comprensión de la Biblia, porque es un asunto de una decisión clara. Dios nos ha dado a cada uno la capacidad de comprender las Escrituras. La Biblia no es para teólogos, la Biblia es para personas sencillas. No fue escrita para teólogos, no tenía que ir a un seminario para comprender la Biblia. No tienes que ir a un seminario, tienes que tener un corazón dispuesto a saber la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libre. Así que Pablo le avisa a Timoteo: ten cuidado, sé firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de quienes te oyen. Así que primero, para saber si el ser humano en sí tiene la capacidad dada por Dios de decidir por sí mismo, vamos a regresar desde el principio. Lo que quiero que, hermanos, que entendamos es esto: que cada uno sentado aquí, cada uno de nosotros, tenemos la capacidad, aunque eres creyente o no eres creyente, tienes una capacidad dada por Dios a hacer lo correcto o toma la decisión a ser rebelde. Todos tenemos esa capacidad dentro. Así que la fe no es una obra. La fe, creer en Jesús, como dicen, porque cuando dice a alguien que, bueno, yo creí en Jesús, que depende de tus obras para decir que tus obras te han salvado. No, la fe no es una obra.
La fe es creer en lo que no se puede ver y tener esperanza en lo que está por venir. La fe no es una obra en sí misma. La fe es una capacidad dada por Dios para cualquiera de nosotros, para que podamos tener esa capacidad de acercarnos a Él y creer o dejar de creer. Así que, ¿cómo podemos saber que Dios nos ha dado esta capacidad para poder creer o no poder creer, para poder aceptar o no podemos aceptar? Hay que regresar desde el principio. ¿Y dónde está el principio? En el huerto de Edén. Así que después de haber creado el mundo, Dios hizo un huerto muy especial en Edén. Creó un huerto bastante bonito y después creó al hombre, a Adán. Puso a Adán en el huerto y le dijo a Adán, tu trabajo tenía que labrar el jardín o este huerto y tenías que cuidarlo. Ese era el trabajo de Adán. Dentro del mismo huerto, Dios hizo una cosa. Dios puso había muchos árboles frutales en el huerto de Edén, pero Dios puso dos especiales. Pero Dios puso dos árboles frutales muy especiales, que era el árbol de la vida y el árbol de ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que podemos llamarlo el árbol del conocimiento. Dos árboles. Alguna persona dice que no era una manzana. No era una manzana. Gracias a Dios que Él nunca dijo qué fruto era que Adán comió, sino la gente ya había maldecido esta fruta y nadie lo hubiera comido. Pero hoy en día todo el mundo cree que fue una manzana que Adán comió. Nadie sabe qué fruto fue. Quizás ya no existe, quizás sigue existiendo, pero lo estamos comiendo todos los días sin saber qué era eso. Y Dios le ordenó a Adán, después de decirle a Adán que había esos dos árboles que él tenía que comer solamente, él estaba prohibido de comer el fruto de uno de ellos. Dios le ordenó a Adán que ese árbol, él no debía tocar el árbol de ciencia del bien y del mal, porque había un castigo si él comía el fruto de ese árbol. Así que si él desobedeciera a Dios y comiera del fruto de ese árbol, algo le pasaría. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Así que Adán tenía un trabajo bien ocupado y tenía que limpiarlo, ordenarlo y ponerlo todo en orden. Pero el Señor Dios le advirtió a Adán, le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol de huerto. Libremente. De todo el fruto puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Así que había una prohibición. La pregunta es, ¿Adán tenía una elección? ¿Podía elegir comerlo o no comerlo? ¿O Dios le había estipulado que Dios lo obligaba a hacer una cosa que él no quería hacer? ¿Él tenía capacidad de decidir por sí mismo? La respuesta es sí. Adán tenía la capacidad de decidir por sí mismo. Si Adán no tuvo la capacidad de decidir por sí mismo, Dios nunca le hubiera dicho que puedes comer esto y no comas eso. Hoy en día mucha gente culpa a Adán, que si Adán no hubiera comido el fruto, ahora estaremos bien. Sí, pero ahora tienes el mismo conocimiento de bien y de mal. ¿Y por qué sigues pecando? No podemos echar la culpa a Adán por lo que Adán hizo. Lo que Adán hizo sí que trajo pecado en el mundo. Pero ahora mismo tenemos la capacidad de comprender y de entender lo que Adán hizo, que está mal. Pues tenemos que hacer lo correcto. No tenemos que ser como Adán. Así que no estamos obligados a ser como Adán. Podemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque es un asunto de decisión. Así que Adán solo tenía que obedecer al Señor y nada más. Él no tenía nada más que hacer. Obedecer a Dios. Había un pacto entre Dios y Adán. Dios había hecho un pacto con él. Oye, hijo, tú comes todo lo que necesitas, pero este árbol ni comas de su fruto. Eso era un pacto. El día que lo comas, vas a morir. Así que el único que Adán debería hacer era guardar su pacto con Dios, porque Dios guardaba el suyo. Mantenerle ahí en el huerto totalmente gratis. Adán no pagaba nada, no hacía nada. Todos sabemos lo que hizo Adán. Así que no vamos a culpar a Eva para decir que Eva vino. Todos sabemos. Todos sabemos lo que hizo Adán. ¿Por qué? Porque Adán se dejó llevar por su esposa. Hombres no quejan con sus esposas después, porque el hombre tenía totalmente autoridad para decir a la mujer que mujer lo que has hecho está mal, pero se dejó llevar y ambos comieron del fruto que Dios les había prohibido. Todos sabemos cuál fue la consecuencia.
la muerte física, el pecado entró en el mundo, la muerte física y la muerte espiritual, y el pecado se dominó totalmente del mundo. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo lo pone así, en relación con lo que Adán hizo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán trajo la muerte. Puede ser muerte física como muerte espiritual, que es separación de Dios. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Porque todos pecaron. Adán tenía la capacidad de tomar la decisión de no comer el fruto que Dios le había dicho a no comer. De la misma manera, nosotros hoy en día seguimos teniendo la misma capacidad de hacer las cosas tal como Dios manda o hacer las cosas como nosotros deseamos. Nadie puede echar la culpa a Adán. También hablando de Dios hablando a los hijos de Israel por su infidelidad. Hay un pasaje en Oseas, capítulo 6, versículo 7, que Dios está exhortando a los hijos de Israel. Y Dios trae a la memoria de los hijos de Israel la acción de Adán. Oseas 6, 7, Dios dice, pero igual que Adán, porque él estaba riñendo muy duramente a los hijos de Israel, porque habían quebrantado su pacto con él, su relación con él. Dios había hecho un pacto con ellos, tal como hizo con Adán. Que lo único que los hijos de Israel deberían hacer era obedecer los mandatos de Dios, y Dios se encargará de ellos. Es lo mismo que la Biblia nos dice, lo mismo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37, cuando dice que el que tenga sed, que venga a beber. Es una invitación para todos, una invitación para usted, una invitación para cualquier persona que no tiene a Cristo, pero es un asunto de decisión para seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Es un asunto que cada uno tiene que analizar su vida y saber qué es lo que es bueno para cada uno. Pero Dios nos demuestra su amor para nosotros, que Él no quiere que nadie se pierda. Ezequiel 18, si no me equivoco, 37 o 27. Que Él no desea que nadie se pierda, pero que el pecador se arrepiente y vuelva para tener vida eterna. Pero ¿cuál es la decisión que nosotros estamos tomando? Lo mismo que hicieron los hijos de Israel, lo mismo que hicieron Adán. Oseas 6, 7 dice, pero igual que Adán, ustedes, los israelitas, rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Adán rompió el pacto que tenía con Dios y traicionó la confianza de Dios. Pregúntese, ¿estás haciendo lo mismo que Adán? ¿Has roto el pacto con Dios? ¿Estás traicionando la confianza de Dios? Uno puede decir que no, yo no estoy traicionando, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo no hago eso. Pero ¿dónde está tu corazón? Porque la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos empuja para vivir la vida? Porque a veces nuestro Dios se ha convertido en nuestro trabajo. Tenemos la tendencia de condenar a los católicos, que ellos adoran a imágenes hechos de manos de hombres y todas las demás cosas. Pero nosotros adoramos a nosotros mismos a veces. Adoramos a nuestros trabajos, adoramos a nuestros esposos, adoramos a nuestros hijos, adoramos a nuestro dinero, adoramos a todo a menos Dios. Y tememos más a los jefes que a Dios. Por eso que cuando la gente va tarde a la iglesia con el móvil, no pasa nada, siempre camina hasta que lleguen. Pero si van tarde al trabajo, aunque se te dobla el tobillo, saltan, se aseguran que quieren llegar a tiempo para poder fichar. Porque es el temor del hombre. Es un asunto de decisión, hermanos. Vivir para Dios o no vivir para Dios es un asunto de decisión. Seguir a Cristo o no seguir a Cristo es un asunto de decisión. Vivir una vida temerosa de Dios, una vida en santidad, es un asunto de decisión. Permanecer en el pecado constantemente es un asunto de decisión. Cada uno de nosotros debe decidir. ¿Por qué? Porque la Biblia ha dicho que Dios ha estipulado un día donde nuestros hechos, todo lo que nosotros hayamos hecho, seremos juzgados por eso. Para que nadie tenga excusa ese día. Yo no diré a Dios, es que Señor no lo sabía. Hermanos, la ignorancia a la palabra de Dios o la indiferencia a la palabra de Dios no nos libre del castigo que conlleva cuando la quebrantamos. Es como si yo vengo de Camerún. Imagínate que en mi país, en Camerún, estamos acostumbrados a hacer pipí en la calle. Y yo vengo, hago pipí en la calle, salgo con mi coche, hago pipí en la calle, la policía pasa y chao, chao. No me van a decir chao, chao. Se pararán y seguramente que me multarán. En mi país, la policía pasará y me saludarán. Si me conocen, y ya se van, no les importa para nada.
Pero aquí me van a multar, aquí en España. Imagínate que la policía sale para multarme y yo le digo, bueno, es que no sabía, en mi país hacemos pipí en la calle, no sabíamos que aquí, aunque yo soy ignorante o tengo ignorancia a la ley española o soy indiferente a la ley española, no me va a librar de la multa, me caerá la multa. Lo mismo, aunque somos ignorantes a la palabra de Dios y lo que conlleva vivir en rebelión contra Dios, aunque lo sabemos o no lo sabemos, no nos librará de lo que va a venir cuando nosotros llegamos en el día de juicio. Dios nos juzgará. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras, porque algunos tienen Biblias, otros no tienen Biblias. Podemos preguntarnos, entonces Dios es injusto, juzgará a los que están en el quinto pino ahí arriba, donde nadie nunca les ha predicado la palabra, de la misma manera que nosotros que estamos en el mundo moderno con Biblias. No, Dios nos juzgará a todos, pero algunos con la palabra y otros sin la palabra. Y lo vamos a ver lo que la Biblia enseña. Así que Adán traicionó la confianza de Dios, como podemos ver, tal como los hijos de Israel y tal como nosotros lo estamos haciendo. Él rompió el pacto que tenía con Dios. Él tenía que labrar y cuidar el huerto. Era nada más lo que Dios le había demandado de hacer. Era un asunto de decisión. Él debería decidir si obedeciera a Dios o no obedeciera a Dios. Tenía el derecho de comer los frutos de todos los árboles del huerto. Él podía hacer lo que le da la gana. La Biblia nos dice que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Y dice, todo no es lícito, pero Pablo dice que no me dejaré dominar por nada. Quiere decir que nada debe dominar a un creyente. Porque el creyente es una persona libre. Es una persona libre que puede decidir de pecar o puede decidir de vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque ya no es esclavo. Cristo le saca, le libera de la atadura de pecado, de su antigua manera de vivir, le pone libre. Ahora se queda libre y debes tomar una decisión. Seguir a mi libertador o quedarme ahí así sin hacer nada. Por eso que muchas veces vemos a personas que están con vicios. Llegan a un tiempo, se quedan 6 meses sin este vicio tan fuerte, por eso en drogas. Uno se queda wow, contento, pero no están convertidos. Y 1 año o 2 años después vuelven a caer. Una recaída peor de lo que era antes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que cuando un espíritu maligno sale de alguien, el espíritu va por el desierto dando vueltas. Cuando buscando dónde descansar. Si no encuentra dónde descansar, el espíritu piensa, regresaré donde me sacaron. Volveré a la vida de la persona, mirará desde lejos, a ver, observará la vida de la persona, verá que la casa está varida. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay vicios, ya no hay nadie que lo ocupa. No hay Dios. El Espíritu Santo no está en su vida. El espíritu no entra. Dice el Señor Jesús que el espíritu regresa y busca 7 espíritus más potentes que él, más fuertes que él. Y regresa y se mete en el cuerpo de la persona y la persona se vuelve peor de lo que era antes. ¿Por qué, hermanos? Porque es un asunto de decisión cuando Dios te libera. Cuando somos libres de nuestras ataduras, cuando somos libres de algo, no significa que nos somos convertidos. La conversión viene cuando tomamos la decisión personal de seguir a Cristo, de poner nuestra fe en Él. Os dije la otra vez, cuando terminábamos el último día de la ayuno oración, que el Señor me hizo ver una cosa, que orando demuestra dependencia a Dios. Orando demuestra tener confianza en Dios. Orando demuestra tener fe en Dios. Orando demuestra tener esperanza en Dios. Esas 4 cosas es lo que tiene que llevarnos a buscar al Señor. Pero todo es un asunto de decisión. El hombre decide con qué mujer casarse, la mujer decide con quién, el hombre decide con qué mujer casarse, la mujer decide con qué marido casarse. Todo es un asunto de decisión. ¿Cuántos hijos quieren tener? Es un asunto de decisión. Aunque a veces la mujer decide más que el hombre. Pero es un asunto de decisión. Pero ella tiene que tomar la decisión. Todo en la vida, hermanos, es un asunto de decisión. ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros ahora con nuestra manera de vivir? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Dónde nos está llevando esas decisiones? Adán tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera. Adán y Eva también no fueron los únicos que desobedecieron a Dios. Sus hijos, Caín y Abel, hicieron lo mismo. Solamente le estoy llevando desde el principio para venir al actual. Para ver que desde el principio de la creación, Dios ha dado la palabra, ha dado el libre albedrío al hombre. Dios nos ha dejado a nosotros decidir, seguir o amarle. No nos obliga de seguirle, no nos obliga de vivir para Él.
Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Cuando ellos eran grandes y ofrecieron sus sacrificios, el sacrificio del hermano pequeño, Abel, fue aceptado. El sacrificio del hermano grande, Caín, fue rechazado. Escuché muchos, me acuerdo que en el pasado, justo a convertirme, escuché predicaciones de que Dios rechazó el sacrificio de Abel, de Caín, porque era verduras. Que Dios buscaba sangre, que quería animal, que quería sangre. No es eso. Dios rechazó el sacrificio de Abel por un motivo, un asunto de decisión del corazón de Caín. Rechazó el sacrificio de Caín por un asunto de decisión. Su corazón no estaba bien. La intención de la ofrenda que él hizo a Dios no estaba correcto. Mira lo que dice Génesis capítulo 4, 35 Génesis 4, 3 a 5. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Mira, dice que Abel también, pero mira cómo el escritor enfatiza sobre la ofrenda de Abel. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Pero ¿qué de Caín? ¿Qué dijo de Caín? Que Caín presentó a algunos de sus cultivos. Pero sigue diciendo que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Eso hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído, se entristeció porque Dios no aceptó su ofrenda. Así que ambos llevaron sus ofrendas a Dios, pero solo uno fue aceptado, la de Abel, por su estado de corazón. Un asunto de decisión. Él tomó la decisión de ofrecerle a Dios la ofrenda correcta. Su actitud era la correcta. Tenía la actitud correcta y el motivo correcto para ofrendar. Pero mira lo que Dios le dice a Caín en Génesis 4, 6 a 7. Cuando Caín se enojó y estaba totalmente disgustado, Dios le dice: Caín, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Ves cómo él tenía la capacidad, la opción dada por Dios de hacer lo correcto, pero él no lo hizo? Pero su hermano pequeño hizo lo correcto. Así que todo es un asunto de decisión. De la manera que nos acercamos a Dios es un asunto de decisión también. Seguir a Cristo es un asunto de decisión. Vivir una vida pecaminosa es un asunto de decisión. Vivir una vida temerosa de Dios, una vida santa, es un asunto de decisión. Para que nadie tenga excusa en el día. Y el Señor sigue diciéndolo: pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Dios le avisa a Caín: Caín, ten cuidado. El pecado está a la puerta. Un aviso que el pecado está a la puerta. Al acecho y ansioso por controlarte. El pecado está dispuesto, quiere controlar a Caín. Pero Dios le dice: Caín, tú tienes la capacidad para dominarlo. Dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Un asunto de decisión. Caín tenía toda la capacidad dada por Dios. Escucha bien, no es que Dios le dijo a Caín: mi hijo, no te preocupes, ya eres uno de los elegidos, ya te di la capacidad, haga lo que tú hagas, mata a tu hermano, no pasa nada, serás salvo, estoy contigo. No, Dios le dijo a Caín: tú tienes la capacidad para dominar o para decir no a esta decisión de pecar contra mí. Así que cuando nosotros caigamos en tentación, la Biblia nos dice que no podemos culpar a Dios por eso, que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Son los deseos profundos de nuestros corazones que nos hace pecar contra Dios. Y lo bueno que la Biblia nos dice es que Dios no puede permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Dios nunca puede permitir que usted y yo seamos tentados más de lo que podemos soportar. Quiere decir que si un hombre se casa con una mujer que es cabeza dura y es la voluntad de Dios, pues agrádale al Señor, porque Dios nunca lo había permitido que te casaras con una mujer peor que ella. Es la mujer perfecta para ti, para pulirte. Lo mismo para las mujeres con los hombres. Lo mismo con los niños que nosotros tenemos, porque no elegimos nuestros hijos. Dios nos la da. Y nos da la capacidad para que nosotros podamos seguir educándole. Así que Dios avisa a Caín que el pecado está listo para atacarte como un león, pero no te dejes dominar por el pecado. Así que no era un asunto, pero eso solamente sí que era un asunto de decisión que Caín tenía que tomar. Dios nunca hubiera dicho a Caín que tenía la capacidad o
si Caín no tuviera la capacidad de dominar esa tentación que estaba al acecho, a punto de dominarle, Dios nunca le hubiera dicho que, oye, ten cuidado, tú puedes dominarlo. Dios nunca lo hubiera dicho, pero Dios lo dijo porque sabía muy bien que Caín tenía la capacidad dada por él mismo para resistir esa tentación y no caer en ella. Hermanos, quiero que entiendan una cosa, que el ser humano sin Cristo está espiritualmente muerto. Escuchen bien, el ser humano sin Cristo está espiritualmente muerto, pero moralmente está vivo. No sé si eso le suena de algo o lo comprende. El ser humano sin Cristo está espiritualmente muerto. ¿Qué quiere decir? Que no puede tener salvación sin Cristo. No puede tener una comunión verdadera con Dios. Porque Cristo es la verdad, la vida, es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarse a Dios el Padre sin Cristo. Pero el ser humano sin Cristo está moralmente vivo. Quiere decir que sabe lo que hace. Sabe exactamente lo que está haciendo. Porque es una capacidad dada por Dios para que sepamos lo que estamos haciendo, si está bien o si está mal. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16. Cuando él está hablando sobre los gentiles, los que no habían escuchado la palabra de Dios, Pablo dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto. ¿Habéis visto alguna persona que no sé si tenéis jefes o jefas que no son creyentes, pero que son un sol de persona? Que son tan buenos, tan mansos, tan humildes, tan impresionante que pensarás que quizás es un ángel que bajó del cielo. Personas tan buenas que están dispuestos a donarte un riñón, a sangre. Personas que no aman a Dios, no quieren saber nada de Dios, pero hacen cosas buenas por instinto, una naturaleza dada por Dios, porque cada uno de nosotros tenemos esta capacidad de hacerlo bien o de hacer lo malo. Uno no tiene que ser creyente para tener buenas obras. Conozco a muchas personas que no son creyentes, que tienen buenas obras, pero muchísimas personas. La mayoría de estas personas que nos apoyan en la asociación, aquí, muchas de las cosas que nosotros hacemos, ni son creyentes, pero tienen la capacidad, una capacidad dada por Dios, que todos tengamos para hacerlo bien o para hacer el mal. Pablo sigue diciendo que ellos lo hacen por instinto, la obedecen aunque nunca hayan oído. Por eso que algunos hombres que no son creyentes son muy fieles a su esposa. ¿Cómo puede ser que ese hombre no es creyente, pero es tan dedicado a su esposa, tan así? Es porque es por instinto, es una capacidad dada por Dios en el ser humano. Y dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Así que en el corazón de cada ser humano, Dios ha escrito su palabra ahí. Así que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. No hay nadie. Por eso que el niño cuando hace algo malo, ¿cómo se pone? ¿Quién le enseñó que eso está mal? ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe que está mal? Hasta los perros, algunos animales saben. Cuando le hablan, ponen la cabeza así. ¿Cómo saben? ¿Quién les enseñó todo eso? Es un instinto dado por Dios. Porque su propia conciencia, dice, su propia conciencia, ojo. La conciencia es el alarma dada por Dios. Que si tu conciencia, te voy a decir si quieres hacer una cosa, la Biblia dice que cuando quieres hacer una cosa y tu conciencia te condena, no lo hagas. Si estás a punto de decir una cosa que solamente trágalo, pero no lo hagas, porque cualquier cosa que hagamos que nuestra conciencia nos condena es pecado. Si quieres comer una cosa, tu conciencia dice que no, eso es mucha grasa, no comes esa hamburguesa más, mejor que lo dejas.
Si quieres hacer mejor que lo diga, porque la conciencia es esta alarma. Gracias a Dios que tenemos conciencia. Imagínate si no tuviéramos conciencia, cómo viviremos nuestras vidas. Nadie se sentirá mal después de ofender a otra persona. Pablo dice que ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. La misma conciencia. No necesitas ser cristiano para tener buenas obras, para nada. Porque las buenas obras no son lo que nos salven. Cada persona tiene la capacidad dada por Dios. Es un asunto de decisión para hacerlo bien y para hacerlo malo. Dice que, y el mensaje que proclamo es que se acerque el día. Escucha bien, esa es la última parte que dice que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo la vida secreta de cada uno. El día que Dios pondrá nuestras vidas delante de nosotros. Imagina ese día la gente dice, oh, nos has visto. Oh, vaya, así era. Lo veíamos así, wow. Pero cada uno, nuestra vida secreta, saldrá a la luz. Así que aún sin saber la ley de Dios, vamos terminando, aún sin saber la ley de Dios, los ladrones, muchos de ellos son ateos o son agnósticos, que no saben si Dios existe o no, se esconden o salen de noche para robar. Un ladrón nunca sale de día con su pistola ahí sonriendo, entra en un banco y dice, eso es un atraco, sonriendo, y luego sale, pone la mano en el bolsillo, para un taxi y luego se mete dentro. No, lo hacen rápido, porque su misma conciencia les hace saber que lo que están haciendo está mal. ¿Y cómo saben que está mal si nunca han leído la Biblia? Porque cada uno de nosotros, hermanos, por eso que también los hombres o las mujeres que no guardan sus votos matrimoniales, que cuando quieren cometer adulterio no lo hacen en público, buscan lugares secretos donde nadie les ve, ¿sabes? Entran en secreto y salen como humo. Nadie supo que estuvieron ahí, no dejan ninguna huella. ¿Por qué lo hacen así? Porque su misma conciencia les dicta que lo que ellos hacen está mal. Es que es un asunto de decisión. Todas las cosas que hacemos en nuestras vidas, desde el momento que nos levantamos, es un asunto de decisión. ¿Me levanto hoy o no me levanto hoy? ¿Llamo al jefe para decirle que me encuentro mal o voy a trabajo aunque me encuentro mal? O aunque me encuentro bien, mejor decir la verdad. Yo me acuerdo antes de convertirme, ahora sí creo que si mi ex jefa lo escucha, dirá, lo sabía. Pero antes de convertirme era muy fanático de Barcelona. Pero muy fanático del Fútbol Club Barcelona. De tal manera que cuando habían clásicos de Real Madrid y Barcelona, iba a buscar una baja directamente para todo el día, para no ir al trabajo. Y me quedaba en casa. Mi jefa sabía que yo, porque ¿cómo puede estar enfermo solamente los días de clásico? Pero no había pruebas contra mí. Es que era un asunto de decisión. Yo tenía que decidir si ir a trabajar y perder el clásico, o buscar un médico y hablar con el médico y me dan la baja y me quedo para ver el clásico. Era un asunto de decisión. Así es nuestras vidas. Del momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Tú puedes decidir si te levantarás temprano o te levantarás tarde. Si duermes a las 6 o duermes a las 8. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Con quién andas? Todo es un asunto de decisión. ¿Lees la Biblia por 1 hora o veo una película de 4 horas? Un asunto de decisión. ¿Me voy de marcha el sábado o me voy al discipulado? Es un asunto de decisión. ¿Voy a la iglesia el domingo o me quedo para ver el peliculón de las 5? Es un asunto de decisión. Todo es un asunto de decisión. ¿Por qué? Porque hay un día, como lo hemos visto, hay un día que Dios ha decidido, donde estará Génesis, Romanos. Hay un día que Dios ha decidido, en la última parte, que Él va a juzgar todos los secretos de la vida de cada uno. Ese día, gracias a Dios que ahora estoy en Cristo, quiere decir que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Mi jefa no tendrá el mal gusto del día de juicio para ver todo lo que yo hice, porque ya Dios ya borró este capítulo de mi vida y es un nuevo capítulo con Él. Pero es un asunto de decisión, todo lo que nosotros hacemos es un asunto de decisión. Así que
Ninguno de nosotros podemos decir que somos creyentes si no tomamos la decisión de seguir a Cristo. Porque cada uno de nosotros, Dios ha puesto una alarma en nuestra conciencia para tocarnos, para que nos despertamos. Y ojalá, hermanos, ojalá escucháramos nuestra conciencia. Ojalá. Muchos matrimonios estarán aún hoy. Ojalá escucháramos nuestra conciencia. Muchos hijos estarán aún con sus padres hoy. Ojalá escucháramos nuestra conciencia. Las iglesias no tendrán personas inconversas que viven vidas secretas fuera de la iglesia. Ojalá escucháramos nuestra conciencia. Pero todo, hermanos, es un asunto de decisión. Cada uno de nosotros tiene que decidir de la manera que quiere vivir. Porque Dios ha estipulado que habrá un día que por medio de Jesucristo, Él va a juzgar el mundo. La ignorancia o la indiferencia a la palabra de Dios no librará a nadie de la condenación de Dios. Jamás. Imagínese que usted ve a su vecino y le odia tanto, y él te odia tanto. Usted tiene una piscina comunitaria y el niño de la vecina o del vecino de 3 años está jugando cerca de la piscina y se cae dentro de la piscina, y usted está ahí desde su balcón mirando y riendo como el muchachito se está ahogando, y la cámara del vecindario te está grabando toda la escena que era bajo cámara, hasta que el niño muere. Vienen los socorristas, lo sacan de ahí, la ambulancia y todo, y llevando la cámara de vigilancia para examinar qué pasó, y le ven a usted ahí mirando como el niño estaba muriendo, y usted no lo salvó. Eso es asesinato, usted irá a la cárcel. Así que su indiferencia a la palabra de Dios le condenará. Si usted sabe lo que dice la palabra de Dios, y usted no la vive, no la practica, no toma la decisión de vivir conforme a ella, usted vivirá la consecuencia de eso. Pero hermano, ¿sabe lo bueno que es Dios? La Biblia dice que Dios no se deleita cuando un pecador muere en sus pecados. En 1 Juan 1:9, Él dice que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Es un asunto de decisión. Nadie debe terminar en el infierno, porque Jesús dijo que el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para Satanás y los demonios, los ángeles que rebelaron contra Dios. Eso es su destino, no la nuestra. Dios nos creó para mayores gloria, para mayores cosas. Por eso que la Biblia, Él nos dice que las cosas que Él tiene preparado para los que le temen, los que le aman, son cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en los corazones de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparado para usted y para mí. Pero es un asunto de decisión. Si la queremos, es un asunto de decisión. Pero recuerda que la manera que vivimos nuestras vidas ahora determinará dónde pasaremos la eternidad. Es un asunto de decisión. Jesús dice que el que tenga sed, que venga a beber. Es una invitación para ti, para mí, para cualquier persona que está sin Cristo. Para eso mandó Dios a su Hijo al mundo. No le mandó para condenar el mundo, pero Dios mandó a su Hijo para salvar el mundo. Y en el principio estaba el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. Dice en Juan capítulo 1 que todos aquellos que lo recibieron lo dio derecho para ser llamados hijos de Dios. Que Jesús no vino para condenar el mundo, sino para salvar el mundo, para que el mundo sea salvo por medio de Él. Así que esa salvación está abierta para usted como está abierta para cualquier persona. La salvación de Dios es un regalo. Porque si Dios pudo matar a su Hijo, hermanos, si Él pudo colgar a su Hijo sobre una cruz, desnudo, totalmente desnudo, ¿qué es lo que Dios no nos dará? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer por nosotros? Si Él hizo lo más grande que un padre puede hacer, matar a su Hijo por sus enemigos, y que ni yo lo haré por mis enemigos, pero Él lo hizo por usted, lo hizo por mí. Así que tomemos esa decisión correcta, porque todo es un asunto de decisión. Jesús nos sigue haciendo la misma invitación. Él es el pan de vida. Él da agua de vida. Él da vida eterna. Por eso que Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que hacer 2 cosas. Tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Es que dejar tus deseos, dejar tus sueños, dejar tus placeres. No es que hay que ser una persona estúpida, no. Que ahora tus deseos se convierten en sus deseos. Así que tú deja los tuyos y coges sus deseos para ti. Porque los propósitos de Dios para ti y para mí son buenos y perfectos.
son buenos y perfectos si lo abrazamos, si lo aceptamos. Y tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él, a vivir la vida que Él quiera que vivamos. No importa si la gente se ríe de nosotros. Y allí podemos seguirle. Pero todo eso es un asunto de decisión. ¿Qué decisión tomará usted hoy? ¿Qué será su decisión? ¿Qué será su decisión? Si está comparando aún con otras personas para saber si toman o no toman, recuerda que todos vivimos juntos, pero moriremos uno por uno y seremos juzgados separados. Nunca seremos juzgados por familia o por congregación. Pero la invitación sigue abierta. Es un asunto de decisión. Si la aceptas o la rechazas, ¿qué harás? Ojalá si no has tomado esa decisión, hoy la puedes tomar. Y puede ser de verdad. Y confía plenamente en Dios. La Biblia dice que el que pone su fe en Dios, el que ha creído en Él, jamás será avergonzado. Y créelo, jamás será avergonzado. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado hoy. Nos ha hecho ver que todo es un asunto de decisión. Desde Génesis hasta el tiempo de los apóstoles, todos eligieron. Todos eligieron. Tú nos has dado la capacidad de creer o no creer, de amar o no amar, de seguir o no seguirte. A veces en nuestra flaqueza y en nuestro super afán nos descuidamos nuestra relación contigo, nos apartamos de ti, Señor. Pero te rogamos, Señor, ayúdanos a tomar la decisión correcta. Por favor, ayúdanos a tomar la decisión correcta. Cumple tu voluntad en nuestras vidas. Que los hermanos hoy, los que han escuchado tu palabra, Padre, que tenga un efecto en la vida de cada uno, que da su fruto en la vida de cada uno, Señor. Hazlo para la gloria de tu nombre. Muchas gracias por todo. Gracias por Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. Honor y gloria te pertenece a ti, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.